Hola, les habla Lorena Mora Murray, celebrando el liderazgo, las historias de las latinas de Ohio y todo de todos los Estados Unidos, pero en especial las latinas de Ohio. Hoy tenemos con nosotros a Ileana Martínez desde Columbus, Ohio. Ella trabaja en la oficina central de la Coalición para la Educación de Niños con Discapacidades. Tengo entendido que es una organización sin fines de lucro y primero vamos a conocer su historia y luego vamos a hablar sobre su trabajo que está impactando y cambiando la vida de la comunidad hispana de Colombo. Bienvenida, Liana. Muchas gracias. Hoy, cuéntame de tu infancia y cómo fue el impacto en lo que estás haciendo ahora. Y muchas gracias ante todo por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, sí, soy obviamente inmigrante, pero originaria del norte del país, de México. Nací en México DF, pero mis padres se divorciaron y a muy temprana edad mi madre se regresó a donde estaba su familia y esto fue en Tamaulipas, ¿no? Entonces crecí en Matamoros, Tamaulipas y parte de la infancia también crecí con mi abuela, por lo tanto mi abuela es como la otra mitad de mi madre. Y bueno, muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Definitivamente, el haber crecido con padres divorciados, prácticamente no conviví con mi padre, entonces eso me hizo un poquito bastante independiente, ¿verdad? Me formó y soy muy apegada a la familia de parte de mi mamá, que fue con la que conviví y obviamente fui protegida y cuidada. Y pues fuera de eso, la educación en mi casa siempre fue como una norma, ¿verdad? Por lo tanto, era muy claro para mí que educarme, ir a la escuela era parte de mis responsabilidades y hacer mi mejor esfuerzo en cuanto a lo que era educación, no era una opción, era una necesidad. Y por lo tanto, la educación se volvió parte de mí sin querer, pues mis ámbitos eran más ciencias y administración. Y mi trabajo anterior a de hecho, estaba en el área de consejero para lo que era counseling credit, cómo mejorar tu crédito. Pero la demanda que era en ese trabajo era tal que no se me dio opción. Era entre las necesidades de mi hijo, médicas, o mi trabajo. Y por supuesto, pues como madre tuve que tomar la decisión correcta y entonces entré en este otro ámbito y así es como entro como voluntaria en la coalición y termino con ese trabajo. Yo es de ciencias biológicas, ¿verdad? Y Sí, tienes a un menor o un niño con discapacidad y eso te llevó a mí me encantan las historias porque nosotros hacemos cosas, o sea, si no existe, lo hacemos, ¿verdad? exacto. Y entonces te involucraste en esta organización con todo el interés de aprender, ¿verdad? Cómo apoyar a tu hijo. Y ahora estás apoyando muchas familias que tienen niños, niñas, jóvenes con discapacidades. Cuéntame de tu trabajo, dónde trabajas y por qué es tan importante como persona bilingüe que está sirviendo a la comunidad latina de Ohio. Sí, fíjate, curiosamente, laboratorio, por muchos años fue como mi pasión. Lo cambié un poco en la carrera por el hecho del pago. Sabemos, ¿verdad? Entonces, a eso emigré a Estados Unidos para aprender inglés, mejorar el inglés y poder tener más oportunidades, porque la frontera es así. Si eres bilingüe, tus oportunidades de trabajo son mucho mejores. Pero, como un reto o como cosas de la vida, mi hijo mayor nació con un síndrome del cual no era visual. O sea, tú no podías darte cuenta. Había unas discrepancias en el desarrollo, había algunas cositas preocupantes, pero nada significativo. Sin embargo, me di cuenta como a los 5 años que algo no estaba funcionando bien porque el aprendizaje empezó a ser muy, muy, muy retante. Y así es como termino en México, porque Estados Unidos o los pediatras de aquí no ponían mucha atención, y México me confirma que efectivamente había un síndrome. Eso fue un choque para mí, y más como laboratorista, imagínate. Este, la verdad, yo sabía que algo estaba mal, lo decidimos hacer solamente como descartar cosas, pero era ahí como un 90% que yo estaba segura que no había ningún problema. Cuando el resultado regresó, a los 8 años, porque tardó hasta los 8 años que esto se realizó,
pues ya fue como, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y empezar a un plan. Era complicado, no había mucha información, aún no hay mucha información sobre este síndrome, pero genéticamente ahora la ciencia reconoce que cualquier síndrome genético puede afectar el desarrollo y puede, de hecho, poner en la línea del espectro de autismo a cualquier niño. Entonces, no es un detonante, no es una definición, pero puede pasar. Y por esa razón creo que fue para mí muy importante empezar a investigar y convertirme en lo más que pudiera como padre, ser un investigador para poder confrontar esos doctores que todavía hasta la fecha puedo tener una conversación retante, porque a menos que no lo experimentes, Lorena, y con todo respeto lo digo porque respeto a todos los profesionales, pero a menos que no tenga la experiencia como padre, puedes comprender cómo una cosa así puede afectar y a qué nivel o a qué profundidad. No hay una regla específica, pero tu hijo es tu hijo, ¿no? Y esa es la razón por la cual terminé en el mundo de la educación, pero apoyando a padres que tienen niños con diferentes retos, con diferentes, habilidades y debilidades. En México se dicen capacidades especiales. Estados Unidos lo traduce como necesidades especiales o niños con discapacidades, pero al final del día, pues, aunque todos como humanos tenemos debilidades y habilidades, creo que es un reto cuando tienes tanto que hacer para alguien que te necesita tanto, pero aprender dónde está la clave, esa es la parte difícil. Me imagino, yo voy a aprender porque yo voy a ayudar a mi hijo. Resulta que descubriste que hay muchas familias así. Efectivamente, en su momento no lo sabía. De hecho, empezamos con el plan de crear un grupo para padres. Se desarrolló en Ohio, no existía en aquel entonces, fue en el 2009. Se llama Planeo. Planeo ahora se convirtió en otra cosa más innovadora, pero al final del día era Padres Latinos Asociados por Niños Especiales en Ohio. Ya me vino. Entonces, cuando esto se desarrolla, yo no podía asistir, tenía mi otro trabajo, pero después me pasa lo que me pasa en mi trabajo y entonces tomo la decisión de ser voluntaria para poder, involucrarme más en el tema y, como tú dices, aprender para mi propia experiencia. Noté que había mucha falta de educación. Educación en el tema, porque independientemente del nivel de educación de donde tú vengas, esa está ahí. Pero educación en el tema en cuanto a cómo unir todos estos recursos enfocados en un solo individuo, que en este caso, los niños. Los recursos de escuela, pero los recursos clínicos, que son muy diferentes. Son 2 sistemas que no se conectan entre sí a menos que tú lo decidas como padre. Y ese es el secreto que la mayoría de los padres, cuando empezamos con esta noticia, no sabemos cómo involucrarlos, pero cómo darle el peso a cada lado, porque son 2 sistemas, de nuevo, que se pueden unir, pero no están conectados directamente, a menos que tú lo traigas a la mesa. Y ahí fue donde empecé a descubrir que había muchas cosas que yo no sabía, que no había hecho a tiempo. Los recursos de educación temprana, en mi caso, para mi hijo hubieran sido la diferencia en la vida. ¿Qué edad tiene tu Una niño? ¿Me puedes decir qué edad tiene tu niño ahora? tiene 26 para cumplir 27. Ujú. Y aún te puedo decir que ese atraso del desarrollo impactó hasta la adultez y hasta el día de hoy. Entonces, el haber recibido Help Me Grow o el haber recibido educación temprana, terapias específicas en el proceso de la niñez también, terapias sociales, eh, hubiesen hecho la vida de adultez más fácil. En mi caso, no me tocó el típico autismo que la gente cree, que es un niño que no puede comunicar o que sale corriendo, no puede hablar o que de repente tiene reacciones adversas a cosas ambientales que nadie pone atención a menos que lo sepas. No era mi caso, pero ya del aprendizaje empezó a ser el primer reto. Llegó hasta el noveno grado sin poder leer. Y no porque no hice nada, porque desde los 8 años se les dio el plan educativo especializado, pero fue un reto ayudar a la escuela a comprender todo lo que involucraba y que lo que estaban haciendo no era suficiente porque no era apropiado, que era suficiente esfuerzo de parte de ellos, pero no era la herramienta específica que necesitaba. Entonces hubo que probarlo sobre un montón de evaluaciones, muchas cosas que pasaron y al final del día aprendió realmente con lo que necesitaba el tutor apropiado hasta el noveno grado. Eso lo puso en reto académico terrible, porque entrar a la universidad
apenas teniendo 2 3 años de ape aprendido a leer, imagínate, todo ese nivel académico o conocimiento académico que no se pudo adquirir porque la lectura es todo. Ahora está en la universidad, ¿Está tiene estudiando qué? ¿Qué estudia? está estudiando diseño. Diseño, el Wao. arte siempre fue su fuerte y su fortaleza y su motivación. 2 años, le están tomando más tiempo de 2 años, Pero está pero bien, está en la universidad, no está importa, exacto. estudiando, sí, hay esperanza, ¿verdad? Toma simplemente toma más tiempo. Cada niño tiene su propio tiempo. Es muy normal que los padres comparemos la parte cronológica, o sea, su edad, con la expectativa. Entonces, tenemos que aprender a ser muy pacientes y que lo que le pasa a este individuo no le va a pasar al tuyo, puede tardar más, puede tardar menos, pero lo importante es no quitar el dedo del renglón, como decimos, y salir adelante con lo que podamos en la situación y ser pacientes, porque sí se puede, solamente que muchas veces va a tomar o más tiempo o mucho más tiempo. Tú sientes que el trabajo que, bueno, y tiene, te inspira mucho lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque estás cambiando la vida de los jóvenes y de familia. ¿Qué has aprendido de tu hijo y del trabajo que estás haciendo ahora en esta organización que se llama OCECD, Coalición de Ohio para la Educación de Menores con Disabilidades? ¿Cómo te sientes de tu trabajo ahí? Hay un grupo. Sí, claro. Me siento muy orgullosa, por supuesto, y claro que mi hijo ha sido de inspiración. No creas, a veces hay retos, porque puedo resolver los problemas de otros y no los propios. Eso pasa. Pero he aprendido que la persistencia es muy importante, no quitar el dedo del renglón, insistir, seguir tu sentido común de padre. Algunas veces tendrás profesionales que tal vez te digas que está equivocado o que no te debes preocupar, pero el sentido de padre es ese sexto sentido que tiene uno natural que Dios le dio, no falla. Entonces, es muy, muy común que pase, o bueno, a veces no tan común, pero seguirlo es lo importante, no desistir. Y eso creo que fue lo que hizo la diferencia en mi caso y que sigue haciendo la diferencia, al cual yo apoyo a los padres. No siempre los profesionales, tanto médicos como educativos, están de acuerdo al 100% con el sentimiento de la necesidad de los padres, pero ayudarlos a cómo comunicarlo hace la diferencia. Ayudarlos a enfocarse en en las cosas más importantes, porque hay demasiadas emociones involucradas, hace la diferencia y crea que un equipo, en lugar de pelear entre sí, se una en común hacia un mismo objetivo, que es el niño. Y es difícil, que se crean emociones, somos humanos, tanto de un lado como del otro. A veces hay encuentros en los que no son tan agradables, pero crear relaciones y crear ese punto en común es muy satisfactorio verlo. Este, la otra parte creo es que mi vida sí cambió, mi perspectiva, cambió para siempre, ¿okey? Como te decía, yo venía de una estructura donde la educación era lo más importante, yo no podía creer lo que me estaba pasando, no entendía por qué mi hijo, habiendo nacido aquí en Estados Unidos, tenía tantos retos comparados con esos niños que llegaban y en 2 o 3 años se ponían a. Eso para mí era como una cuestión, una incógnita que no comprendía y que con el tiempo empecé a comprender y que sigo estudiando. Me educo mucho, Lorena. Esto es una carrera de la cual, si no continúas actualizándote, no das un buen servicio en el aspecto de educar a otros, porque recuerda, yo soy la maestra de los padres que apoyo. Entonces, para poderles dar esas herramientas, tengo continuamente que actualizarme, tengo que informarme, y luego transmitir, que ese es el otro secreto y por qué creo, vine a dar contigo a esta maravillosa entrevista, porque, tenemos tantos entrenamientos, 23 entrenamientos en español para nuestros padres latinos, ¿ok? ¿Cómo empezó el departamento multicultural? Había una sola persona en todo el estado cubriendo todas estas familias, imagínate, en el 2007 por ahí o 2005. Esta persona empezó a traducir, que ahora es la directora, multicultural de la agencia para la que trabajo, empezó a traducir todo este gran material y después cubrir a todas las familias en el estado.
Solamente imagínate cómo podía hacerlo. No existía el Zoom en aquel entonces, solamente el teléfono y la presencial. Entonces se la pasaba de orilla a orilla. Ella conoce todo el estado. Cuando yo entro como voluntaria, me enfoco más que nada en lo que es la parte educativa del grupo, invitar a profesionales que vinieran a educarnos a todos los padres sobre los servicios, y eso empezó a ayudar y noté que definitivamente la educación, la parte emocional era importante, pero cuando no tienes educación no puedes manejar la parte emocional. Entonces se desborda y se convierte en un problema más que en un apoyo. Entonces, ¿cómo educar a todos los padres o cómo educarme a mí como padre para entonces poder nivelar la parte emocional? Y cuando vimos que funcionó, entonces empezamos a invitar a más y más recursos, más familias y referir y hacer conexiones. Eso ha sido muy importante. Nuestra organización no tiene ningún servicio como tal. Además de la información, no tenemos psicólogo, no tenemos abogado, no tenemos apoyos de nada, porque nuestro enfoque y la visión de la misión de la organización es educar a las familias para que ellos mismos puedan tomar sus propias decisiones. Entonces, crear esa conexión con otras agencias fue muy, muy importante para referir y quitar como un alivio a los problemas, porque todos tienen muchos retos, y entonces ya poderse enfocar en lo que es la educación especial de sus hijos. Eso ayudó mucho y así es como viene el proyecto de amor, que creo que fue el que me trajo a tu entrevista. Yo creo que una de las cosas que encontramos como los retos como comunidad hispana es que hay muchos servicios y las familias no las conocen. Y yo creo que cualquier forma de conectar esa familia, podemos marcar la diferencia en una familia, en un niño, como dices tú, si se soluciona, si se implementa todos los servicios a temprana edad, puede que su mundo cambie o mejore. Yo creo que esto es importante que tú compartes. Hoy yo voy a agregar tu información de contacto a esta entrevista para que la gente te pueda contactar y ojalá que te vean muchas personas y te escuchen también. Pero te veo que te ha tocado aprender a ser líder en tu casa. Me hablas de perseverancia, de no mantenerte en el renglón, ¿verdad? Cuéntame, para ti, ¿cómo definirías tú tu trabajo y tu liderazgo ahora? Pues fíjate que nunca me he puesto o no me he enfocado en en mi liderazgo. Me gusta, apoyar a los demás. Apoyando a los demás me ha servido para no enfocarme en mi propia situación adversa, de la cual nunca pensé que, iba a tener. Este, yo era muy joven, o sea, no era era de soy parte de las estadísticas del 000.000 para tener un hijo con un problema genético. No es un problema genético en la familia, es simplemente un error genético en el momento de la gestación. Bueno, aunado a esto, la importancia de la educación, había como una pequeña pieza que yo sentía que estaba faltando, pese a nuestros esfuerzos, dedicación, perseverancia, y apoyos que teníamos, porque, como mencioné anteriormente, hemos conseguido ciertas colaboraciones muy importantes. Entre ellas, hicimos una con NAMI, que es la Alianza Nacional de Salud Mental, y creamos un subgrupo solo para mujeres que se llamaba, o se llama Amigas, más bien, se llama todavía porque existe. Pero pese al grupo de padres y pese al grupo de amigas, que era solo para mujeres poder desahogarse emocionalmente, cómo ayudábamos a ambos grupos a continuar creciendo y no crear una codependencia de la Coalición para la Educación. ¿Ok? Y cómo involucrar a grupos con diferentes experiencias, diferentes niveles de educación, diferentes niveles socioeconómicos, diferentes experiencias de vida, cómo hacerlo en una solo y poder ver los resultados, cada quien en una manera independiente. Entonces, conocí a una periodista maravillosa que por cuestiones de la vida llegó a Ohio, porque ella vivía en Miami, y su esposo lo en el trabajo. Entonces llegué a Ohio, trabajamos en un proyecto que se hizo a nivel estatal para tráfico humano y después creamos o conectamos con ese proyecto que se llama Amor, que las siglas significan autoestima, motivación, organización para obtener resultados. Em, Al principio, cuando ella hablaba tanto de la autoestima, obviamente yo sabía que es una cuestión muy importante para cualquier individuo, pero conforme fuimos como desglosando el tema, nos dimos cuenta, efectivamente es lo que está faltando en la pandemia. Empezamos a trabajar porque
nos dio el tiempo necesario de agenda y hubo un paro en persona. Yo hacía todo esto en persona, Lorena. Imagínate yo viajando por toda la ciudad de Colombo, en todos los distritos y 7 condados más para poder apoyar en persona a las familias. Y así fue como se desarrolla este proyecto y para hacerlo más corto, fue un proyecto piloto que lo empezamos por Zoom, no había cuestión personal por la contaminación en su momento, tenía yo mis miedos, mis retos en cuanto si se van a conectar, van a aprender, lo van a poder hacer, en la incomodidad de la cámara, pero descubrí que mis expectativas personales no necesariamente eran los retos o las necesidades de las familias y que sí podían y que sí pueden. Entonces, hemos como trascendido exitosamente esa preocupación y ahora las familias se conectan puntualmente, se entrenan. Es una currícula y eso es lo más retante. Cada semana se tiene que conectar por periodos. Utilizamos los periodos de escuela de los niños para que no afecte vacaciones y los días festivos y ha funcionado bien. Ahora estos padres son capaces de expresarse, son capaces de ser más independientes, de obtener una opinión, de confrontar una Son opinión, un lo cual es programa, difícil. perdón, un programa que ofrecen por Zoom. Por Zoom, sí, y es semanal, todos los ¿Cómo se jueves pueden registrar las personas que te están escuchando? solamente contactarme. Al principio teníamos como ese miedo de que una vez que empezábamos como una escuela, ¿verdad? Ya no podían entrar las personas a la mitad, pero después en el proceso descubrimos que cualquier persona puede beneficiarse aún no haber empezado desde ¿tú puedes creer eso? Y se ajusta, porque ya los compañeros que están en el grupo están tan regulados y tan educados en el tema que lo traen a la currícula y hay un apoyo. Y aunque sea como oyente, hay un beneficio. Las personas pueden ser más elocuentes, pueden sentirse más seguros de sí mismos y pueden confrontar retos con los sistemas tales como el sistema de juvenil de justicia, o sea, lo que es la corte juvenil o un sistema como Children's Services que puede ser intimidante, ¿verdad? Por mala información o falta de información, los padres pueden estar involucrados con estos sistemas, pero siempre hay una buena explicación más que negligencia. Son muy mínimos los casos que hay. Casos de negligencia generalmente es mala información o cuestiones culturales que tú conoces, ¿verdad? Los castigos, consecuencias que a veces traemos de nuestra cultura no son aceptables bajo la ley y nosotros tenemos que culturarlos. No son ellos los que tienen que justificar que estos castigos sean normalizados, ¿verdad? Los padres tenemos que educarnos y comprender qué es lo que es aceptable bajo la ley en Estados Unidos. ¿Algo más que quieras compartir? Pues solamente animar a todas las familias en el estado. Otra cosa que es tan importante que los martes tenemos otro entrenamiento que es abierto a cualquier persona de cualquier parte del mundo, porque de nuevo es por Zoom. Así que no estamos limitados a ese cuestión de tiempo o un lugar específico, ¿verdad? Que algunas veces pasa, pues está muy bien, pero está en California. Entonces, quiero invitar a todas las personas a ser parte de este proyecto, a contactarse. Estos son los martes a las 7:30. Es en español. Cada semana es diferente y tratamos que esos temas sean un poquito más enfocados en nuestras necesidades, pero enfocados también en nuestra persona como individuo, porque somos nosotros los que podemos hacer el cambio a cualquier reto que 7:30 de la vayamos. noche, 7:30 de la noche. 7:30 de la noche, sí. Pensaba que nuestra historia era corta y verdad que nos sorprendemos cuando hablamos de nuestro trabajo. Wow, ¿verdad? Somos capaces de cambiar vidas y mejorar nuestra historia. O sea, es que Sí, sí, estamos Lore. caminando. Nuestro departamento multicultural ha crecido tanto que ahora somos 4 personas sirviendo a las familias hispanas en todo el estado. Yo soy el coordinador de los servicios latinos, pero tenemos otra persona que sirve a las familias, somalí, árabes y tiene 2 idiomas más que cubre. Y en realidad no limitamos a ninguna familia, porque cuando viene una familia con un idioma que no tenemos como primer idioma, pues obviamente utilizamos intérpretes. Me toca mucho con las familias que tienen dialectos. No siempre puedo comunicarme en español. O que hablan portugués o que hablan francés, porque en Latinoamérica no todo es español. Entonces, también tengo que tener
empatía y esa conexión experimentando del otro lado, que no solamente es ser o recibir un intérprete, pero tener o depender para educar a alguien con un intérprete. Muchísimas gracias, Liliana. Qué maravilla haberte conocido. Este es un medio, cuenta conmigo para lo que tú necesites. Este es tu. Claro que sí, Muchísimas gracias. un placer. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, Lorena.